El Evangelio de Marcos, especialmente en los capítulos 8 y 9, nos sumerge en un momento crucial del ministerio de Jesús, donde sus enseñanzas y acciones se enfocan en el discipulado. Aquí, Jesús no solo demuestra su poder y autoridad, sino que también redefine lo que significa ser su seguidor. A través de una serie de eventos y enseñanzas, Jesús revela verdades profundas sobre la fe, el sacrificio y la transformación espiritual. Estos relatos no son solo historias de milagros y enseñanzas, son invitaciones a una vida de compromiso profundo y de entrega total a la causa del reino de Dios. Acompáñame a ver por qué es vital ser un discípulo de Jesús. En Marcos 8, 22 al 26 encontramos el relato de la sanación de un hombre ciego en Betsaida. A diferencia de otras sanaciones instantáneas de Jesús, aquí vemos que la curación ocurre en dos etapas. ¿Por qué Jesús necesitó 2 toques para sanar a este hombre? Esta secuencia es intrigante y ha sido objeto de muchas interpretaciones. Algunos sugieren que el proceso refleja la gradualidad con la que los discípulos y por extensión nosotros llegamos a comprender plenamente quién es Jesús. La primera etapa, donde el hombre ve de manera borrosa, simboliza una percepción incompleta o parcial de la verdad, mientras que el segundo toque representa la claridad total que solo Jesús puede proporcionar. Esta sanación, en 2 etapas, subraya que la comprensión espiritual no siempre es instantánea. A menudo es un proceso que requiere tiempo y la intervención continua de Cristo. Continuando en Marcos 8, 27 al 30, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que Él es? Y luego les pregunta directamente, ¿y ustedes quién dice que soy? La confesión de Pedro reconociendo a Jesús como el Cristo marca un momento crucial en el discipulado. Sin embargo, aunque Pedro reconoce la identidad de Jesús, su comprensión aún es limitada, como se evidencia en los versículos siguientes. Aquí la lección es que reconocer a Jesús como el Mesías es solo el comienzo. Entender lo que significa seguir a un Mesías sufriente es el siguiente paso crucial. En Marcos 8, 31 al 38, Jesús empieza a enseñar abiertamente sobre su sufrimiento, muerte y resurrección. Esto representa un punto de inflexión, ya que Jesús no solo revela su destino, sino también el costo del discipulado. Seguir a Jesús implica tomar la cruz, símbolo de sacrificio y muerte. Jesús deja claro que ser su discípulo no es un camino fácil, sino uno que requiere una entrega total, incluso hasta el punto de perder la vida. Este pasaje confronta a los creyentes con la realidad de que el discipulado auténtico demanda una renuncia radical a las ambiciones y seguridades personales por el bien del reino. Al entrar en Marcos 9, 1 al 13, nos encontramos que la transfiguración de Jesús en el monte, donde Pedro, Santiago y Juan son testigos de su gloria divina, esta experiencia es una revelación momentánea de la verdadera identidad de Jesús, reafirmando su naturaleza divina y su conexión con la ley y los profetas, representados por Moisés y Elías. Para los discípulos esta visión debe haber sido un recordatorio poderoso de que a pesar del sufrimiento que Jesús había predicho, su destino final es la gloria. La transfiguración no solo fortalece la fe de los discípulos, sino que también ofrece un anticipo del reino venidero. En Marcos 9, 30 al 32, Jesús repite su predicción sobre su muerte y su resurrección. Sin embargo, esta vez el enfoque parece estar en la reacción de los discípulos, quienes no entienden y tienen miedo de preguntar. Esta segunda predicción, más explícita y con menos detalles, refleja el creciente énfasis de Jesús en preparar a sus discípulos para los eventos que se avecinan. A diferencia de la primera predicción en Marcos 8:31, aquí los discípulos no responden abiertamente, lo que indica un nivel de incomprensión y temor que aún persiste entre ellos. Luego, en Marcos 9:33 al 37, los discípulos discuten entre sí sobre quién es el más grande. Jesús, consciente de su discusión, les da una lección crucial sobre la verdadera grandeza en el reino de Dios. Ser el primero en el reino requiere ser el último y el siervo de todos. Jesús usa la imagen de un niño para ilustrar la humildad y la dependencia necesarias en el discipulado. Este pasaje subraya que la grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder o la posición, sino por el servicio y la humildad.
En Marcos 9, 38 al 41 encontramos una discusión sobre aquellos que no pertenecen al círculo íntimo de los discípulos, pero que realizan milagros en el nombre de Jesús. Los discípulos, preocupados por el control y la exclusividad, quieren detener a estas personas, pero Jesús les instruye a no hacerlo. Aquí, Jesús enseña que el discipulado no está limitado a un grupo selecto. Cualquier persona que actúe en su nombre, incluso de manera pequeña, está en su equipo. Esta instrucción rompe las barreras de exclusividad y nos recuerda que el reino de Dios es inclusivo y expansivo. Finalmente, en Marcos 9, 42 al 50, Jesús da una serie de enseñanzas que, aunque parecen desconectadas, están unidas por un hilo común: la seriedad del pecado y la necesidad de una vida disciplinada en el discipulado. Jesús utiliza un lenguaje fuerte y gráfico para enfatizar la importancia de evitar cualquier cosa que pueda hacer tropezar a otros o a uno mismo en el camino del discipulado. La lección central aquí es que seguir a Jesús requiere un compromiso radical con la santidad, una disposición a renunciar a todo lo que pueda interponerse entre nosotros y nuestra lealtad a Cristo. En resumen, los capítulos 8 y 9 de Marcos nos ofrecen un relato multifacético del discipulado, según Jesús. A través de milagros, enseñanzas y revelaciones, Jesús desafía a sus discípulos y a nosotros a considerar seriamente lo que significa seguirlo. No se trata solo de reconocer quién es Él, sino de estar dispuesto a caminar con Él en el camino del sacrificio, la humildad y la obediencia radical. Estos capítulos nos llaman a una reflexión profunda sobre nuestra vida como discípulos, invitándonos a vivir de manera que refleje el carácter y la misión de Cristo en todo lo que hacemos. No olvides estudiar tu lección. Nos vemos en el siguiente repaso.